3, 4, ¿está grabando? Ahí. Bueno, hola, buenas noches. Hola, Néstor. ¿Qué tal? La verdad que, bueno, yo, eh, ¿qué te puedo decir? Yo te admiro muchísimo porque considero que tu obra, porque ya no son tus cuadros, sino es tu obra, es impresionante. Es decir, pero quiero que antes de que te pregunte algo, Mm. inquisidor, no, no, mentira, no, no voy a ser tan mala. Eh, pero sí quiero que vos te presentes y digas qué sos y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Néstor Canavarro y soy de oficio diseñador gráfico, que es lo que estudié en la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, soy dibujante desde que tengo memoria en cuanto a empezar siempre de muy chico con el dibujo. Y si bien no estudié particularmente dibujo, bueno, siempre estuve con un lápiz en la mano dibujando. Después a través del diseño gráfico usé mucho la disciplina del dibujo complementada con el diseño, tratando igualmente de separar un poco las actividades, ¿no? Porque a veces con el diseño también hay un tema con la ilustración de que eh, la disciplina del diseño trata de circular por otro tipo de economías gráficas, de síntesis, de trabajos más depurados, y no tanto en el dibujo. Pero yo siempre traté de complementarlo, y a medida que terminé la facultad, después seguí como docente en la misma facultad de una materia que se llama tipografía. Yo ya en el ámbito profesional siempre combiné las dos actividades de diseño y de ilustración, ¿no? Eh, Primero de ilustración manual, después empecé a trabajar en plataformas digitales, cuando empezó a ser ya una tendencia y una herramienta efectiva y casi imprescindible para el trabajo profesional de dibujo. Lo empecé a usar mucho, y ahora en los últimos tiempos como que he vuelto más al dibujo tradicional. Me he volcado, redescubierto, renacido con el tema del lápiz, el papel, que era algo que lo había dejado un poco postergado ya te digo, por el trabajo digital, que era un poco lo que el vértigo del oficio te empieza a empujar. Y bueno, ahora contento de los últimos años de haber recuperado el dibujo artesanal, por así decirlo, y eh, simultáneamente, casi prácticamente podemos decir, la actividad como docente de dibujo, ¿no? Porque yo siempre fui docente de diseño, pero bueno, a partir de, bueno, bueno, ¿por qué no das clases? ¿Cuándo vas a dar clases? Bueno, yo eh, como que en cierta forma me autopreparé un poco para poder empezar a ofrecer ese servicio, porque bueno, no quería simplemente porque dibujaba ponerme a dar clase. Entonces traté de armar un esquema de trabajo, un programa, una serie de ejercicios, y organizarme internamente cómo era la mejor forma de empezar a enseñar, ¿no? El dibujo para el principiante o el avanzado, o simplemente el curioso que quiere conocer el oficio, la práctica. Y bueno, cuando encontré ese pequeño recorrido, empecé a dar clases presenciales, por supuesto, en su momento, y la verdad que me ha servido mucho, y también en lo personal, ¿no? Porque esto de verbalizar lo que uno ya sabe, de organizarlo para poder ofrecérselo a otro que lo entienda, hace que también uno empiece a entenderlo mejor también, ¿no? Porque
esa misma necesidad de transformarlo en algo transferible, le da un formato mucho más claro y me permitió, en muchos casos, reorganizar pautas, conceptos y encadenar cosas mucho más sólidamente como para incluso mejorar en lo personal, ¿no? A partir de dar clases también y con la experiencia del intercambio con los alumnos y el enriquecimiento que siempre supone el estar trabajando con alguien que resuelve diferente, cosas que uno por ahí va por un lado, otros van por otro, todo eso es muy interesante porque abre panoramas, empieza a despertar opciones y bueno, siempre es muy nutritivo para el artista esto de poder ver cómo cada uno tiene, a pesar de que por ahí está haciendo lo mismo, tiene matices diferentes que hace todo mucho más rico en general, ¿no? Sí, ahora, estamos, eh, vos te dedicas a esto de del diseño, lo enseñás, como decís. Mm. ¿A vos se te ocurrió alguna vez que ibas a ser diseñador? ¿Eso era lo que vos soñabas cuando eras chico? Nada, yo siempre, como te digo, dibujé desde que tengo memoria, así que yo el dibujo siempre lo tenía como una actividad que iba a seguir haciendo y bueno, y también ahí uno cuando es chico y dibuja bien, todos te dicen, uy, vas a dibujar y vas a ser dibujante, mira cómo dibuja y realmente a mí me gustaba y no sé si era un sueño, porque yo siempre lo viví como algo que hago porque me gusta, entonces para mí ya era un sueño cumplido, poder dibujar y estar dibujando y poder hacerlo, ya para mí era suficiente. Nunca tuve ni tengo aspiraciones eh, concretas de, bueno, llegar a, no sé, ganar un premio o convertirme en tal profesional de tal nivel. No, nunca tuve eso como meta, pero sí, por ahí uno dice, bueno, a lo mejor, no sé, yo por ejemplo, eh, miraba las figuritas que compraba de chico y bueno, de repente uno está dibujando figuritas o haciendo trabajos que empiezan a estar en revistas o en... me pasó también con el diseño, ¿no? Con el diseño también aparte de la ilustración. Y bueno, eso por ahí es algo que sí, a lo mejor uno de chico dice, bueno, cuando hace una revista o un paquete de chocolate, que tengo un chocolate que dibujé yo, que lo que por ahí me pasa ahora cuando voy a un kiosco, no sé, hay algunas cosas de Bonafide que dibujé y las veo ahí, digo, esto lo dibujé yo, una campaña gráfica que tiene un dibujo. A mí me pasa, bueno, yo diseñé gráfica de colectivo, entonces a veces veo pasar los colectivos con la gráfica que yo diseñé y ahora un poco uno se acostumbra, pero la verdad que era lindo. A mí por ahí me regalaban tarjetas de cumpleaños de dibujos míos sin darse cuenta, porque yo en un momento dibujaba tarjetas de cumpleaños para una editorial y bueno, las veía circular ahí, a veces en un cumpleaños me traían una tarjeta que yo había dibujado. Eh, y eso por ahí son las cosas que a mí me pueden dar mucha satisfacción en ese sentido, ¿no? Por ahí no tanto logros más formales, que por ahí tendría que darle más lugar yo, pero nunca fui de participar en concursos o tratar de meterme por ese lado, ¿no? Pero ya te digo, el tema de ver que tu trabajo eh, sirve, que gusta, que prospera, me parece siempre muy gratificante. Y decime una cosa, y independiente de los alumnos que tenés, ¿cuál es la diferencia entre la ilustración, el diseño y el dibujo? Es decir, ¿qué diferencia tenés entre las tres cosas, digamos, ¿no? Bueno, Teóricamente parecería que fuera todo igual, pero tiene sus no, sí tiene diferencia. Bueno, diferencias, ¿no? ilustración y dibujo pueden estar más emparentados. Hay posibles diferencias que por ahí son
para mi criterio, diferencia a veces de acepción que uno le da a cada disciplina, pero el diseño sí es completamente, debería ser completamente distinto, ¿no? El diseño es un trabajo, bueno, proyectual, que puede contener tranquilamente dibujo e ilustración, así como también la ilustración y el dibujo puede contener diseño, ¿no? Pero digamos que son andariveles que pueden focalizarse como diferentes, ¿no? El diseño habla de un proyecto, de una articulación de herramientas disponibles, en este caso el diseño de comunicación visual. Uno tiene que administrar los recursos que en cada caso tiene a su disposición, que a veces es dibujo, imagen, foto, y a veces son las letras, y a veces son formas de colores, ¿no? Uno tiene que hacer un diseño editorial y tiene que poner un texto en una página nada más, y no tiene dibujos, no tiene fotografías, ilustraciones, pero tiene que elegir un tipo de letra, un tamaño de letra, hay que perseguir una función específica, que es la legibilidad a lo mejor, que es alguna atmósfera retórica que tenga que ver con el texto que se está volcando, ¿no? Hay un trabajo intelectual y proyectual en ese sentido, que a veces recurre al dibujo y otras veces no. Y a veces, es más, tiene que evitar el dibujo porque no corresponde. Y eso da la posibilidad, que es lo concreto, que pasa la mayoría de las veces, que los diseñadores gráficos no saben dibujar. No es necesariamente, a veces pasa que sí dibujan, pero realmente no es una necesidad que el diseñador gráfico sepa dibujar. Yo creo que debería en la carrera haber algo un poco más dedicado al dibujo, pero más por un tema de aprender a observar, más que por el tema de dibujar bien, ¿no? Porque creo que el dibujo por ahí te da también unas herramientas para leer la realidad e interpretar cosas y darle forma que uno puede usar en diseño, más allá de que no dibuje bien, ¿no? Pero no en todo el tipo de diseño, pero hay diseños donde la forma tiene un papel muy importante, una marca, un logo, la tipografía, que no dejan de ser dibujos. Bueno, ahí me parece que el haber lidiado con el dibujo un poco te da una visión para tomar decisiones que es interesante tener encima cuando uno está diseñando. Pero incluso puede ser que uno pida el dibujo a otro, no hace falta que lo haga el diseñador gráfico, ¿no? Algo que a mí por ahí me pasa con una foto. Yo necesito una buena foto y, bueno, yo no soy fotógrafo y como diseñador necesito una foto y llamo a un fotógrafo. Bueno, también un diseñador, si necesita un ilustrador, llama a un ilustrador, ¿no? El diseñador como que también tiene una labor de administrar y de saber elegir los elementos con los que está componiendo su diseño, y el acto de diseño está en esa elección, ¿no? Y en esa lucidez para articular esas partes, para crear una novedad. Uno a veces cree que uno necesariamente tiene que crear algo nuevo, dibujar algo nuevo para que sea nuevo, pero una nueva articulación de cosas ya conocidas, un nuevo orden, genera una novedad también, es un acto de diseño, ¿no? Sí. Y volviendo a tu pregunta, la ilustración y el dibujo es más difícil de separar. Eh, Incluso el dibujo y la pintura, a veces también hay controversia de qué es una cosa y qué es otra. Yo la diferenciación que hago un poco para, más que nada, organizarme yo mentalmente con las dos cosas, es que la ilustración está más en función de un objetivo complementario, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando ilustra un libro, está, bueno, atado a algo que está contando el texto en esa página, o si hace una tapa de una revista, está también tratando de transmitir parte de la información o del espíritu de lo que contiene el libro. Cuando hace una ilustración publicitaria, bueno, obviamente el producto está tratando de mostrar aspectos que son importantes, que son visibles y que
el fabricante quiere que se noten. O sea que hay siempre una función ligada a un contenido, a una información, a un discurso que que está alrededor de ese dibujo y que lo complementa, ¿no? El dibujo en sí yo creo que habilita la posibilidad de que sea simplemente un dibujo, ¿no? De que uno haga un dibujo, una cara, un rostro, un paisaje, y bueno, no necesita complementarse o no está en función de algo que está alrededor, sino que es un organismo en sí mismo. Por eso digo que a veces los dibujos pueden funcionar como ilustraciones, ¿no? Pero también es un tema de semántico que uno decide. Uno tiene que, por ahí el origen del término ilustración viene precisamente de los libros ilustrados, ¿no? Medievales, que eran los que tenían viñetas y toda una actividad gráfica complementaria al texto. Y bueno, estaba precisamente ahí, ¿no? Involucrándose con el texto y con el discurso que estaba de alguna forma completando. Y bueno, eso después se trasladó a otro tipo de dibujo más elaborado, más despojado del texto en sí, pero me parece que conserva un poco ese concepto de que están asociados a otros contenidos que a veces complementan en mayor o menor medida, pero que no son tan independientes como un dibujo. Yo hago un dibujo y es un dibujo y bueno, te gusta, no te gusta, me salió bien o me salió mal, pero no está así acoplado a alguna necesidad funcional y complementaria, ya sea por algo editorial, publicitario, infográfico, ¿no? Las funciones que se fueron incorporando también con las épocas al tema de la ilustración, ¿no? Decime una cosa, vos estás casado, tenés hijos, ¿cómo es tu...? Sí, estoy casado, tengo un hijo de 19 años y bueno, esa es mi familia. Mi hijo en este momento está estudiando cine. Mi, Ajá. mi ¿Y, esposa, y cómo fue la vida de tu hijo con vos? Es decir, vos te dedicabas, pintabas, o, perdón, dibujabas, eras diseñador, ¿y tu hijo qué veía? ¿Qué bueno, mi veía? hijo, bueno, acompañó mucho por ahí en su infancia mi trabajo, porque yo muchos años trabajé en casa, Ujú. así que compartía mucho el espacio y los horarios con él, y bueno, siempre también despertó un interés por el dibujo, por la compu, ¿no? Ya de temprana edad empezó a jugar un poco con la compu, dibujando y, y también sobre papel, ¿no? También, pero y tiene aptitudes de diseñador, ¿no? Y también de dibujante, un poco también está dibujando. Él, ya te digo, como en un momento se volcó más al cine, empezó un taller infantil ya hace unos cuantos años y bueno, le encantó el tema y bueno, ahora está estudiando eso ya formalmente en la Facu, pero eh, tiene algunas actividades de diseño, algo de trabajo de diseño también empezó a hacer y tiene un poco por ahí le ha contagiado en cierta forma la mirada, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, a veces nosotros entre nosotros nos reímos de alguna cosa que vemos que está muy mal hecha, un logo, una marca, ¿no? Tenemos códigos internos de oficio, ¿no? Casi como de colegas, porque él también es una mirada que no es ingenua, ¿no? Sobre el diseño, sobre el dibujo, entonces eh, tiene capacidad para ver cosas que a veces no son desastres, pero que para el ojo que está un poquito más adiestrado detecta problemas de que, bueno, ahí por ahí faltó un profesional o hubo algún... Y también las cosas que son muy buenas, ¿no? Nos decimos, mira, qué bueno que está esto, con que vienen ¿no? Esos Y, guiños internos que tenemos como colegas.
Y decime una cosa, ¿y cómo entra en la complicidad tu mujer? Porque ustedes parece que tienen una complicidad, pero ¿a tu mujer la dejan de lado o la introducen también? No, ella, bueno, mi mujer es psicóloga, Ajá. pero bueno, ella tiene también, bueno, también es decoradora de interiores, Ah, así que también tiene una beta artística en cierta forma, tiene mucha sensibilidad estética, a lo mejor no es tanto por el diseño de lo gráfico, pero bueno, también tiene ojo y no es, digamos, una observadora imparcial o ingenua del contexto y de las cosas, ¿no? Pero bueno, realmente hay más complejidad con mi hijo por ese lado, pero bueno, tenemos igual algunas conexiones siempre para los tres, pero bueno, por ejemplo, el tema de la casa, de elección estética de las cosas de la casa, igual mi mujer toma el mando y realmente lo sabe hacer, ¿no? Entonces ahí nosotros compartimos un poco las exacto. decisiones, pero realmente dejamos en manos de ella que es la especialista. Eh, Decime una cosa, y bueno, entonces vos, digamos, trabajás de diseñador, trabajás de profesor, tenés cierta clase de alumnos en esa universidad, ¿no? Donde estudiaste, ¿sí? En esa facultad donde estudiaste. yo en la facultad sí, enseñé sí, para primer año una materia tipografía. Ok. Y ahora pones tu taller particular, ¿correcto? Sí. ¿Y, y qué tipo de alumnos te llegan? Bueno, es muy variado, ¿no? Eso es lo que tiene, a diferencia por ahí de la facultad, que uno está con, si bien había variaciones etarias, generalmente eran alumnos más o menos de la misma edad, y con aspiraciones también un poco más similares en cuanto bueno, a ser diseñador gráfico. Eh, en el tema del taller acá en dibujo, bueno, obviamente hay mucha más variación porque desde la edad, ¿no? De gente muy joven a gente más grande, pasando por todos los espectros de ese tipo, y también hay, en cierta forma, aspiraciones o pretensiones con respecto al dibujo. Hay gente que lo toma más como un pasatiempo, otros le quieren dar un uso profesional, hay muchos tatuadores que han venido y que están tomando clases, que para ellos también es una forma de perfeccionamiento de su oficio, de su trabajo, y después también hay gente que tiene más tiempo para dedicarle después en la casa a dibujar y, bueno, avanza a un ritmo diferente que hay otros que a lo mejor prácticamente dibujaban en los encuentros de las clases, del taller, era el espacio de dibujo para esa gente y después en la casa casi no tenía tiempo, espacio físico y bueno, avanzaban de acuerdo a su participación en el taller. Pero sí, es muy variado y bueno, también eso es lo que un poco yo digo también que a uno lo enriquece y le da flexibilidad para entender distintas formas de explicar mejor lo mismo y cómo el alumno te va devolviendo reacciones que a vos te van orientando también de distinta forma para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ahora, te llega el alumno que, digamos, no sabe dibujar, vamos a poner esa, Sí. Sí, que ¿no? esa es otra variación, ¿ah? Hay gente que llega con muy buen nivel, hay gente con nivel medio y hay gente que mm, es principiante y no dice, pues, tengo que empezar de cero, bueno, no hay Ok, problema. ok, llega ese alumno que no tiene idea, ¿me entendés? Y que quiere, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, la verdad que yo prácticamente a todos los que llegan les hago hacer el mismo proceso, salvo que esté muy avanzado, que sea algún caso de
de alguien que realmente tenga mucha experiencia. Yo prefiero empezar prácticamente de cero, más que nada para explicar ciertos conceptos y cierta forma de trabajo. Yo siempre insisto en que yo hago mucho hincapié en la observación, ¿no? Para el tema del dibujo. Yo sé que hace falta habilidad manual, que es algo que hay que desarrollar y que es necesario, pero creo que me parece el secreto del éxito pasa más por tener ojos que detecten los problemas y te ayuden a evitarlos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los problemas, de los defectos que uno ve en los dibujos, son cosas que pasaron por la vista y no fueron detectadas, ¿no? No son problemas de habilidad, de falta de pulso, o de falta de técnica para resolverlo, sino muchas cosas son eso, la falta de hábito de mirar un poco más y aprender a mirar la referencia cuando uno está copiando, o bueno, lo que uno miró, si está dibujando de memoria, también en el momento que miró eso que está dibujando ahora de memoria, lo miró con una matriz de análisis más eficiente que le permite ahora recordarlo mejor y dibujarlo medianamente parecido, ¿no? Entonces, muchos llegan con cierto nivel de dibujo y que vienen a veces porque, bueno, quieren mejorar, quieren perfeccionarse un poco más, que se dan cuenta que dibujan bien, pero les falta todavía un poco más de realismo, hay cosas que no le quedan como quisieran. Y bueno, creo que retrotraerse a estos conceptos que yo digo son muy básicos, muy esenciales, pero a veces son pasados por alto, permite que esa gente con nivel empiece las mejoras en sus dibujos, mucho más ambiciosos, complejos, pero reestudiando casos simples y conceptos elementales, volver después a los desafíos complicados y resolverlos mejor, ¿no? Yo trato de hacer como ensayos aislados en esos ejercicios iniciales donde como que aíslo un problema que a mí me parece importante, un concepto que yo creo que quede reconocido, identificado, y bueno, con un método para resolverlo, despejando todo lo demás para otro tipo de cosas, ¿no? O sea, uno ahora está dibujando un retrato y en la complejidad del retrato, de tratar de sacar el parecido, el ojo, el volumen, y bueno, a lo mejor pasa por alto por cosas que son mucho más básicas y que son por ahí el principal responsable del problema que tiene al final, ¿no? Entonces, yo trato de hacer ejercicios donde saco esos conceptos fuera del retrato, fuera del dibujo, fuera de todo. Por eso digo casi como en un laboratorio que lo aíslo, lo muestro, lo expongo. Ahí el alumno lo descubre a lo mejor o le da la importancia que tiene. Se sugiere un método para poder dominarlo y después volvemos al dibujo complejo con esa herramienta nueva para poder trabajar en instancias mucho más complicadas, pero con mucho más control del resultado. Hay dos o tres conceptos que yo trato de ir aplicándolos, mostrándolos de forma programada, ¿sí? Uno después del otro. Y bueno, después en un momento ya empieza a abrirse más el panorama y el alumno empieza a dibujar más lo que quiere hacer y ahí yo ya tengo, a partir de esos primeros ejercicios, como que voy tendiendo cables, ¿no? De esos ejercicios iniciales como para después en las correcciones de esas cosas complicadas tirar esos cables. ¿Ves? Esto era el ejercicio que vimos antes o esto es lo que hablamos en el segundo ejercicio y esto es lo que vimos cuando vimos luz y sombra, que era lo que pasaba en una esfera, bueno, ahora te está pasando en esta punta de la nariz. Bueno, a partir de eso que vemos inicialmente, yo puedo trabajar en dibujos complicados con más capacidad de transmitir y de explicar los problemas que tiene. Si no, me parece, a mí me resulta muy... Yo no, lo que no quiero es decirle para mejorar un dibujo a un alumno, oscurece acá o baja esta línea, será más abajo, o sea, no
dar direcciones así de cómo hacer las cosas sin explicarlas, ¿no? Yo lo que quiero es poder decirle, mira, acá tenés que oscurecer, pero hay que oscurecer por esto, ¿no? Y acá hay un músculo, acá hay no sé, un cambio de plano en la cabeza, y trato de argumentar mucho por qué hay que hacer un cambio para poder mejorar el resultado, porque lo importante es que no es que le quede bien ese dibujo, que a lo mejor yo diciéndole de acá para acá oscurece, y bueno, a lo mejor ese dibujo ya le queda mejor. Pero la idea, por supuesto, es que le quede el concepto y la idea de lo que pasó para después poder aplicarlo en otro dibujo que le venga a aparecer más adelante. Y también en esto que correcciones son que todos los alumnos participan de la corrección de los trabajos de todos, estas correcciones argumentadas también le va a servir a otro alumno que en este momento está dibujando otra cosa, y bueno, y ya lo conoce y lo sabe, a lo mejor lo puede aplicar en ese dibujo que está haciendo ahora, o lo va a aplicar en otro, pero es algo que le sirve, ¿no? Si yo a un alumno directamente le digo, este ojo hazlo más chico, esto bajar 1 centímetro, a lo mejor empiezo a mejorar el dibujo, pero me parece que no es la idea, ¿no? Sí. ¿Y quién es más aplicable, el hombre o la No pasa por... De los dos casos hay gente muy aplicada y de los dos casos hay gente que, bueno, le cuesta más la prolijidad, y el tema de paciencia, de ansiedades distintas, pero no lo veo ni asociado ni a edades ni a sexos, ¿no? La verdad que hay de todo y sí, no veo una... ¿Y decir, porque, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al arte del fuego, estamos hablando de la cerámica, de la porcelana, del vidrio, que somos decoradores, ¿no? Porque en realidad eso es lo que hacemos. Hay gente que hace desde, como decíamos antes, desde el principio hace, digamos, hace la pieza y va decorando, va dibujando también. Ahora, ¿cómo te llegan de golpe, me entendés, 3 o 4, bueno, 3 creo que fuimos, o no, 4, de golpe 4 personas que nos dedicamos al arte del fuego y te llegamos, ¿me entendés? Y te creamos en cierta forma, a ver, esa conexión, ¿no? Porque vos sabías cómo funcionamos nosotros en nuestro trabajo, tenés idea cómo hacemos, cómo decoramos nosotros una pieza. Bueno, no, yo no sabía, lo poco que aprendí era lo que me explicaste vos, me explicó también alguna compañera. Uh-huh. Sí, no es una técnica que, por supuesto, no manejo ni domino, pero bueno, yo realmente o sea, yo enseño, trato de enseñar ante todo dibujo, ¿no? Lo que yo te digo, la observación y resolver las formas, convertirse en un especialista en formas, ¿no? Yo digo que el dibujante tiene que convertirse en eso, así como no sé, el entomólogo es un especialista en insectos y detecta la diferencia entre dos bichos que para uno son iguales y el tipo sabe que este es una hembra y es de tal zona y este es otra especie. Bueno, el dibujante tiene que ver curvas, líneas y formas y detectar diferencias, poder catalogarlas internamente para poder administrarlas. Y eso me parece un ejercicio que no está atado necesariamente a una técnica. Yo uso el lápiz y enseño después a dibujar con lápiz o lápiz de color, lápiz de grafito o lápiz de color, pero el proceso de manejo y de administración de formas y de plasmarlas es perfectamente trasladable a lo que hacen ustedes o otro tipo de prácticas que involucren otros medios, otras técnicas. Y ahí creo que es más, por ahí el esfuerzo de adaptación era más de parte de ustedes hacia lo que después tenían que hacer en la porcelana que de mi parte. Porque yo, bueno, vos me decís, bueno, ¿y cómo hago esto en porcelana? Yo eso, no sé, yo te puedo dar una idea de cómo hacerlo en lápiz.
Pero bueno, Ujú. ahí está por ahí la capacidad, la experiencia que ustedes tienen de poder trasladar eso al medio que ustedes dominan y que manejan, ¿no? Ahora, tu especialidad, o por lo menos lo que la gente que más te busca es por los retratos. ¿Nos podés mostrar uno de algún retrato que tenés por ahí hecho? Sí, acá tengo algunos. Bueno, acá tengo uno de un actor, Woody Harrelson, un actor americano. Este es un lápiz de color. Acá, esto de David Lynch, un director de cine. Ujú. Este de Tom Hanks. Ah, A mí está bueno, sobre todo trabajar el tema de la textura. Voy a sacar un poco por ahí a ujú. la cámara para que vean. Eh, realmente ahí Ahora, vos usás lápices, que son lápices especiales, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de lápices? Sí, yo sé qué tipo de lápiz, pero bueno, No, no, sí, en realidad son especiales hasta cierto punto, ¿no? Son lápices de colores, sí, artísticos, porque hay lápices de colores que son escolares, Ujú. que por ahí tienen otras limitaciones. Eh, pero realmente también con lápices escolares se puede trabajar más de lo que uno cree, ¿no? Ajá. Tienen igual otros problemas. Yo trabajo, sí, con lápices de línea artística, profesionales, de los que uno puede empezar a conseguir acá, ¿no? De los que tenemos acá en Argentina y de los que son, eh, digamos, más o menos accesibles, porque hay muchos lápices que desgraciadamente no llegan mucho al país o se consiguen solo en cajas de muchos lápices y esta práctica, cuando uno empieza a hacer algo, empieza a gastarse colores puntuales y si no tiene la posibilidad de reponerlos comprando los colores sueltos, es inviable trabajar con esas lápices que vienen en caja, ¿no? Pero bueno, yo trabajo así con los Faber-Castell policromos, que son los que generalmente recomiendo por esta ecuación de calidad y precio y de accesibilidad que tenemos, por lo menos ahora en el país. Y sí, son especiales, pero no, o sea, no son exóticos, ¿no? Es un material que a lo mejor muchos no le dan crédito a la capacidad que uno puede tener, ¿no? De solución con, eso, con los lápices de colores. A lo mejor uno asocia el lápiz de color a los dibujos más ingenuos, más naif, más infantiles, pero bueno, es un medio que realmente es muy potente para este tipo de trabajos, es muy apto para trabajar detalles porque, bueno, el lápiz se afila, entonces podés trabajar aspectos muy chiquitos de texturas o de detalles en los dibujos. O sea, eh, 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 sí, o sea, de que digamos, vos usás los lápices de colores y si querés hacer un monocromo, ¿cómo, es decir, qué utilizas? ¿Una gama del mismo color o, bueno, si uno quiere hacer o un mono, combinás, digamos, es decir, combinás colores para que te lleguen al monocromo, digamos? bueno, yo monocromo en color no he hecho, pero bueno, el monocromo se hace, uno elige uno de los colores de lápices y puede hacer todo el dibujo en un color solo, ¿no? También uno podría usar dos o tres azules, por así decirlo, Ujú. en gama con algún azul. Eh, el lápiz tiene tanto el lápiz de color como el lápiz de grafito, ¿no? El lápiz negro, que por ahí
el medio más común para los monocromos, ¿no? Que es el negro y blanco, trabajando con grafito. El lápiz tiene la posibilidad de valores a partir de la presión o de la superposición de capas suaves o de tramas. Según el estilo que uno quiera hacer, uno puede lograr una escala de valores del más claro al más oscuro, administrando un poco esas variables, ¿no? Y ahí puede hacer un trabajo monocromo, donde bueno, el tono más oscuro sea el color saturado que está usando, y el color más claro, el fondo del papel, ¿no? Que a veces también puede ser una variable, que puede ser no blanco el papel, puedes trabajar un papel de color, y entonces el fondo va a ser el tono, o trabajar en negativo y empezar en un papel oscuro y trabajar con un lápiz claro, ¿no? Y empezar a dibujar luces en vez de dibujar sombras, y lograr el dibujo a partir del camino inverso, ¿no? Uno generalmente está acostumbrado a trabajar sobre un fondo blanco y a empezar a distribuir las sombras para crear el dibujo, y bueno, uno a veces está bueno dar vuelta la cabeza y empezar al revés con un papel oscuro y con algún lápiz blanco o un lápiz claro, empezar a tratar de armarlo por el otro extremo, ¿no? Por supuesto, eso a veces sugiere motivos a dibujar diferentes para poder aprovechar las circunstancias. Uno generalmente cuando hace algo en negativo trata de buscar algo que sea más bien oscuro y que tenga algunas luces, y viceversa, pero es un campo de experimentación muy grande, ¿no? Donde uno puede, como decís vos, trabajar con colores, con gama de colores, probar papeles, y el grafito es, bueno, por ahí el medio por excelencia para lo monocromo, porque el grafito tiene la posibilidad, más allá de lo que ya te ofrece el lápiz, con las posibilidades de graduación de presión y de tramas, el grafito tiene las graduaciones a esta presión de la trama, la superposición de capas, se agrega también la oscuridad del lápiz que estás usando, ¿no? Uno puede usar un lápiz que ya es muy oscuro, uno muy blando, un 6B, 8B, que son muy, muy oscuros, y H, 4H, 6H, hay un espectro muy grande de matices ya de lápices que te permite dominar más el valor que querés lograr en el dibujo. Entonces, es una técnica que te permite mucha exactitud en esos niveles de valores y en matices sutiles de luces y sombras, más allá que también uno puede hacer un dibujo más de alto contraste y trabajar solo con el 8B y listo, pero es una imagen que es una técnica que te permite mucho, para el que quiere hacer eso, acercarse a la fotografía, porque trabajándolo con paciencia, con un método un poquito más detallado, puedes lograr valores muy continuos de grises que parecen fotográficos, ¿no? Porque uno en el grisado que puede obtener con un solo color, o sea un negro solo, o un rojo, o un azul, esa variable que es hacer tramas o aplicarlo más suave, hace que uno vea la raya del lápiz, de la trama o del pasado más suave o la textura del papel, y si bien ve valores, digamos, ve los hilos del trazo, ¿no? Ve el registro del lápiz sobre el papel, y en cambio con el grafito uno puede esconder bastante eso porque empieza a lograr un gris claro, pero a partir de un gris compacto que puede lograr con ciertas graduaciones de lápices, y el resultado es más parecido a lo que uno ve en una foto, donde los plenos de valores son compactos, son sólidos, no hay tramas. Entonces el lápiz te permite, el grafito, para el que quiera hacerlo, hacer imágenes que puedan parecerse a lo fotográfico, ¿no? Entonces, vos, una de las cosas que recalcás es que se necesita mucha observación, es decir, hay que observar para poder asimilar eso que observas
dentro de la cabeza y que te quede como, como Claro, impregnado para que vos puedas, ¿me entendés?, desarrollar. Bueno, esa es una de las bases primordiales de nosotros. Si no tenemos una buena observación, es muy difícil que podamos, es decir, porque copiar es fácil, pero es decir, darle vida a eso que copiamos es realmente con observación. Mira, acá entre nosotros, y ahora le voy a pedir, está Luis, que es el top de la pintura en porcelana, es una persona que se dedica, que se ha dedicado toda su vida desde como un trabajo, es decir, ha sido su medio de vida, ¿no? Es, profesión. sí, no, es lo más, ¿me entendés? Es decir, aunque él es de muy bajo perfil, pero yo te digo, es lo mejor que, es decir, toda su técnica o todo lo que él ha adquirido, lo ha adquirido por su propio eh, esfuerzo, ¿no? Es decir, porque no es una persona que ha tenido posibilidad de estudiar, y sin embargo, ¿me entendés? Sus obras son de una delicadeza impresionante, y no solo se dedica a la porcelana, sino también a la cerámica. Así que Luis, sacate el micrófono para que, si querés hacerle una pregunta a Néstor, y, y que sea referente al dibujo, es decir, cómo planteas vos el dibujo en la pieza para poder continuar pintando, ¿no? Pues más que nada, y primero, buenas tardes. Un gusto, Néstor. Gracias, Rubén. Pues nada, lo mismo, lo mismo. Yo creo que la base de toda la pintura y de todo, incluso de arquitectura y de muchas cosas, es el dibujo, es la base. Sí, efectivamente, él como plantea con lápices de graduados, pues nosotros con el color. Alguien en la semana me escribió porque alguien pedía un consejo acerca de pintura, y yo le decía que lástima que no estuviera cerca si no le ayudaba. Y él, ya sabes que siempre hay alguien que es mejor que uno, ¿no? Y que a lo mejor pasó por la academia y tiene más conocimientos, y decía, es que la pintura es una superposición de colores. Esto es de lo más sencillo. Y quizás tenga razón, pero en cuanto, como dice Néstor, poner tonos y medios tonos, pues eso es otra cosa, y no cualquiera lo hace, porque hoy día, y Néstor no me dejará mentir, el arte se ha deteriorado tanto que hacen plastas con rayas, con qué sé yo, y eso le llaman arte. O incluso hace escaso año, menos de un año, alguien puso un plátano en un cuadro y era arte. Entonces, finalmente el arte, pues el verdadero arte se ha perdido. Toda esa tenacidad por hacer un esfuerzo para lograr una obra, ya sea un retrato, una composición, un paisaje o una ilustración, requiere de mucha, mucha, mucha paciencia, cosa que la mayoría de nosotros que pintamos cerámica la tenemos. Desafortunadamente, como tú decías, no se nos ha calificado todavía como un arte, sino como un arte menor, basado en la artesanía, y es una lástima, ¿no? Porque finalmente, pues hacemos pintura y la hacemos bien. Y en cuanto a hacerle una pregunta a Néstor, no, al contrario, estoy encantado de escucharlo. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. chicas, si quieren, Lidia, vos que sos la alumna preferida de Néstor, saca el micrófono. Patricia también, sácate el micrófono. Somos pocos, así que no nos vamos a interferir
en esto y ¿tenés alguna pregunta, Lidia, para hacerle a Néstor? No, sí, pregunta algo. Primero sáquense los micrófonos. Esta es la parte siempre que tenemos problemas, porque viste que vos podés silenciarlos, pero no podés Activar. ponerles el micrófono. Y parece que no, pero cuesta un montón. Después nos reta. Y sí, porque media hora me paso diciendo, por favor, pongan el micrófono. No, yo lo único que quiero decir que es maravilloso, que no me pierdo las clases por más que hago poco, pero es fabuloso. Me encanta. Me encantan las clases que dan. Y me tengo que poner un poquito más. No, pero trabajás mucho. No. Bueno, hay cosas más complicadas, pero sí, sos una buena alumna. Pero me gusta. Te voy a decir más. No pasa clases de porcelana y pasa clases con vos. Así que, viste, es como too much, digamos, ¿no? Pero bueno, no. Yo la entiendo y la verdad, como yo te decía antes, es muy complejo dar clases de porcelana a través de una computadora. Es decir, es un estrés terrible, tanto para el otro como para la persona que lo da, porque por más que nos paremos de cabeza, hay cosas que vos querés meter la mano y decirle, no, pará, no, y bueno, lo único que tenés es una pantalla donde te chocaste, ¿no? Es decir, la mano no pasó. Y dudo que nosotros veamos eso, siempre digo lo mismo, no dudo que nosotros veamos que la mano traspase la computadora, ¿no? Es decir, sería lo ideal, pero bueno, no es así. Pati, ¿tenés alguna pregunta? ¿Se te ocurre algo para...? No, me ha choqueado la belleza de esos rostros, por Dios santo, es como ver una fotografía, me da una envidia, no sabes. Siempre me han encantado los rostros y solamente he logrado hacer 2 rostros en porcelana con 2 diferentes profesores, pero hoy me encantaría tomar una clase algún día, que ahorita desafortunadamente no puedo, para aprender más y más y más, porque ese detalle, quería llorar de admiración, te felicito muchísimo, porque realmente belleza. Bueno, igual yo siempre también advierto, porque el detalle es algo que fascina, porque uno lo ve y asombra, pero también eso se lo digo mucho a los alumnos, ¿no? Lo importante está en otras escalas también, ¿no? Siempre el tema de manejar la estructura general del dibujo, las proporciones, las sombras que marcan los volúmenes. La textura es un bonus, un extra que está bueno y le da una cuota de realismo, de dramatismo importante, pero yo lo digo porque hay muchos alumnos que como que van a la textura, ¿no? Como entrando por la ventana en la textura de la piel, y la textura tiene que ser el final de un recorrido que tampoco es imprescindible, ¿no? A mí porque me gusta y también hago cosas con menos detalle, ¿no? Pero yo, para el que quiere dibujar, más que nada, el que aprenda a leer la realidad para transcribirla, pero a través de cosas mucho más elementales, más simples, con escalas más generosas, que no es una cosa en lo fotográfico, lo hiperrealista, y otra cosa es el realismo, ¿no? Yo creo que no hace falta, por ejemplo, tanta paciencia que la que requiere ese tipo de trabajo de tanta textura para lograr un muy buen dibujo realista, no fotográfico, pero sí realismo, ¿no? El saber ubicar las manchas, las sombras, los volúmenes, las proporciones, y de ahí ir después avanzando hacia un grado de detalle que uno pueda querer lograr, pero realmente lo más importante está siempre en lo general, ¿no? Así que yo también lo digo porque no hay
yo veo por ahí mucho en los alumnos esa idea de que el realismo pasa por hacer detalles chiquitos o esas sutilezas muy pequeñas. Hay cosas muy sutiles que son fundamentales en el dibujo, pero no son sutiles por el tamaño, ¿no? A veces son sutiles porque se manifiestan de forma muy leve y uno tiene que tener el ojo preparado para detectarlo. A lo mejor es una cosa enorme, es una sombra enorme, algo que está pasando en una escala grande en tamaño, pero que por ser muy pequeña el estímulo que lo hace visible, a veces no se detecta, ¿no? Y uno cuando la dibuja no la implementa y está ahí. Y después uno cuando ve, compara y dice, no, no me quedó, y hay algo que a lo mejor es bastante evidente que se le pasó por alto a veces por desconocerlo, no por no querer hacerlo. Y bueno, después habrá tiempo para el detalle, ¿no? Pero yo creo que sí hay mucha sutileza y mucha agudeza de observación, pero no tanto por lo pequeño, sino por cosas que uno no está acostumbrado a evaluar en una imagen y que tienen una gravitación insospechada en el dibujo, ¿no? Que uno después lo ve diferente y a lo mejor le cuesta entender que pasa por algo que está en un aspecto tan general y no por el detalle. Yo veo muchos trabajos con una paciencia en el desarrollo, con una minuciosidad impecable de textura, de pestañas por pestañas, de trabajo que uno ve que hay horas de empeño de un aficionado a un dibujo y que tienen problemas enormes de proporción o de volumen y dices, yo lo veo y digo, qué lástima tanto tiempo dedicado ahí en algo tan minucioso, tan chiquito, que se le escape de las manos cosas que son mucho más evidentes, como que un ojo esté más arriba que el otro, por ejemplo, para hacer un ejemplo drástico que suele pasar, algo que es ojos muy detallados al máximo, y hay uno más grande que el otro, o está un poco más arriba, pero algo que tendría que haber detectado en un inicio, ¿no? Y a lo mejor el enfocarse tanto en el detalle final hace que atraviesen estas zonas tan fundamentales con liviandad y eso no es bueno. Yo prefiero que se detengan más en esos estadios primarios y después si quieren avancen al detalle, pero lograr esos componentes esenciales como primera medida, ¿no? Decime una cosa, ¿cómo te encontramos, Néstor? Bueno, En las redes, digamos. sí, bueno, ahí yo no soy un gran manejador de redes, pero estoy en Facebook y en Instagram, que pueden ubicar ahí por mi nombre. Después tengo trabajos en Behance, en esas páginas. Tengo un curso en doméstica, comercializa doméstica, un curso mío. Pero bueno, si googlean con mi nombre aparece ya bastante material. Tengo una página web también, que es buencanavarro.com.ar, que la tengo media abandonada, pero tiene material también, tiene cosas de diseño. Pero en general sí, hay estos canales, pueden ver algún trabajo y bueno, de ahí el que quiera contactarse tendrá los medios de contacto a disposición. Bueno, son 8:10 y no quiero recargarte más. Te agradezco muchísimo Te agradezco a vos, un placer. esto porque ha sido, bueno, yo te admiro muchísimo. Vos sabés eso, ¿no? Pese a de que soy una alumna muy intermitente. No, pero bueno, ya en algún momento, es decir, yo voy a volver, es decir, no me pone para Cecilia, las clases de dibujo es una materia anual, ¿no? Viene una vez. Sí, es cierto. No, Bueno. porque es un tema, pero bueno, es un tema que, como dicen, ¿no? Así como va a pasar la pandemia, bueno, también mis problemas pasarán, ¿no? Entonces, ahí estaremos esperando. podremos estar y tomar, porque la verdad que las clases con vos son espectaculares, y si alguien me dice de que alguien
cómo enseñás, porque lejos de, digamos, de la técnica que manejás, tu enseñanza es impecable. Es decir, impecable y digna de admirar, ¿me entendés? Y yo, a lo largo de que tengo una experiencia bastante importante, pero de todas maneras creo que lo tuyo es algo que está a flor de piel, ¿no? Es decir, es que hasta esto también se necesita, que es el arte de saber enseñar, porque muchas veces se pinta muy bien, se dibuja muy bien, pero si no hay esa conexión, es muy difícil, y vos la tenés. Vos tenés eso que es como, no sé, místico, no sé, bueno, no sé, sí, ya está muy espiritual, pero no, realmente tenés eso, y bueno, yo vuelvo a decir, te agradezco muchísimo esto, y me imagino que no tienen más preguntas, porque bueno, somos o si alguno tiene alguna pregunta para hacerle, de todas maneras, Néstor es lo más, la verdad, y ojalá algún día tus cuadros o tus obras las quieras exponer, porque esto, o concursar, porque te digo que la ganás, pero de cajón, ¿eh? Y si yo soy el jurado, ya te di el premio. Bueno, sí, no, ya te di el premio. Así que, bueno. Bueno. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes por haber estado. Y bueno, no va a ser la última vez. Te voy a volver encantado. porque la verdad que todavía hay muchas más cosas que aprender. Y se aprende, con vos se aprende. Esa es una realidad. Bueno, un beso grande. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima semana. Es decir, esto que iba a ser cada una vez al mes, después se volvió 2, y ahora la gente me llama para decirme, ay, ¿no me haces una entrevista? Yo no sé, la verdad, no tengo idea si lo hago bien o mal, pero tengo hasta, creo que septiembre, gente que, ¿me entendés?, se me anotó para dar una charla. Así que mirá si vamos... Una maravilla, gracias. Gracias. Chao. Chao. Luego, gracias. Gracias.